Hola amigas y amigos, les saluda César Bejarano y aquí en Plataforma de Emprendedores. Estoy con dos invitados para hablar sobre un tema muy importante que es las juntas vecinales comunales, su importancia, su eficacia, el rol que cumple y sobre todo si es que están funcionando adecuadamente y si están al servicio de la ciudadanía y si cumplen el rol de fiscalización a los municipios. Como invitados hoy día cuento con dos expertos en diversos temas urbanos y municipales. Uno de ellos es el señor Enrique Odar. Él es egresado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federico Villarreal. Tiene diplomados en gestión en alta administración municipal y derecho municipal en ESAM. También tiene un título en el Instituto Tecnológico de Monterrey, el Colegio de Economistas y el Instituto Nacional de Estudios Gubernamentales. Es expositor sobre normas de vivienda en el Colegio de Arquitectos y en foros municipales diversos. Es creador del blog Municipalistas Ciudadanos Libres 21, promotor de la Declaración Universal de los Derechos Urbanos y tiene vasta experiencia laboral en el campo municipal. Adicionalmente, es un investigador visitante en las ciudades como New York, Bogotá y Medellín. Estudioso investigador del problema real de la vivienda en el Perú y actual vecino del distrito de Magdalena del Mar. También me acompaña Francesco Raggio, arquitecto de la Universidad Ricardo Palma, con más de 15 años de experiencia en el diseño y manejo empresarial. Es gestor cultural con participación en diferentes proyectos de creación, difusión y gestión. Activista urbano y miembro del equipo ciudadano Magdalena Creativa. Voy a darle pase primero a Enrique para que nos explique, por favor, cuáles son las normas que rigen el funcionamiento de las juntas vecinales comunales. Adelante, Enrique. ¿Qué tal? Mira, César, el asunto de las juntas vecinales ha creado un problema dentro de los municipios, no las municipalidades, sino los municipios en sí. Eh, el marco legal es la Ley de Participación Vecinal y luego cada municipalidad tiene su propia ordenanza y creo que ahí reside el problema. Algunos municipios tienen una ordenanza de juntas vecinales que dicen 3, 4, 5 delegados y sin tomar en cuenta las funciones reales que deben cumplir. Y por otro lado, supeditan mucho la labor de estos representantes vecinales a lo que son los intereses netos de la municipalidad, lo que ha creado lamentablemente un actual concierto de juntas vecinales que se dedican a reventarle cohetes a la autoridad de turno y dejan de lado todas las que son las incidencias, los reclamos, las necesidades, sueños, esperanzas de su propia comunidad. Lo que tenemos que cambiar un poco no es tanto el marco legal inicial, sino el tema de cómo trabajar que las ordenanzas de cada distrito sean no solo uniformes, sino que además le concedan el verdadero empoderamiento a esas juntas para poder trabajar mejor en verdadera representación de lo que son, lo que necesitan sus ciudadanos. Eso es lo que te podría decir. Gracias, Enrique. Francesco, tú como activista, vecino activo en el distrito, ¿tú crees que está funcionando las juntas vecinales actualmente? Hola César. No, o no en todos los casos, se podría decir. ¿Qué sucede? Las juntas vecinales comunales son el primer escalón de representación por elección popular. Esto quiere decir que es, digamos, el cargo más próximo al ciudadano, ¿no? El hecho de que no sean obligatorias, al menos en el distrito de Magdalena, y el hecho de que la gente de alguna forma esté un poco
hastiada o apática con respecto a la situación política en general, hace que la participación sea bastante pobre en lo que se refiere a la convocatoria de elecciones, ¿no? Sumado a esto, la falta de una conciencia ciudadana, ¿no? De participación, de colectividad, de trabajo comunitario, hace que no se pueda tener real noción de cuáles son los beneficios de participar en las juntas vecinales comunales. Lo que ha sucedido con las juntas vecinales comunales en Magdalena, finalmente es que, como Enrique comentaba, solo han servido de herramientas para, por un lado, validar ciertas acciones de algunas autoridades y, por otro lado, beneficiar personalmente a sus delegados, ¿no? Hay casos excepcionales y muy aplaudibles, en los cuales sí los delegados, digamos, han tratado en todo lo que el poder del cargo les da, lograr cosas por su sector, ¿no? Pero no es suficiente. Y la idea es que en estas nuevas elecciones que tendremos el 11 de noviembre, podamos de alguna forma cambiar esta situación, ¿no? Y que tengamos una mayor participación y un mayor compromiso a hacer, por parte de los delegados y de los vecinos en general. Enrique, Sí, en realidad tenemos una situación también cambiante, ¿no? Primero, por ejemplo, yo recuerdo, porque he vivido parte de mi vida en el Callao, al menos 4 cuadras a la redonda, yo me conocía a los jóvenes, ¿qué puedo decir? 5 o 10 años menores que yo, cuando yo tenía aproximadamente 15 años, y los vecinos, pues, obviamente nos conocíamos entre todos. De repente no los apellidos, pero sí sabíamos que el señor era Fernando, la señora Carmen, la señora Sol, etcétera. Lo que no ocurre hoy en día, digamos que la sociedad ha cambiado a tal punto que probablemente ya cada uno ve sus pequeños grupos, sus pequeños entornos, y entonces no se conocen entre los vecinos. ¿Crees que acá debería de intervenir o es responsable los municipios de que no tengamos una mayor participación vecinal justamente en estas actividades comunales? sí. Básicamente ese es un problema urbanístico a nivel mundial, pero en el Perú y en Lima específicamente se siente más. La negación de los espacios públicos, la vida comunitaria encerrada, ya definitivamente desaparecida, los grandes bloques de edificios que han transformado los barrios tranquilos en enormes callejones verticales, que además a partir de las 6 de la tarde se convierten en paredones y sin luces. Entonces, eso ha hecho que la gente se retire no solo de los espacios compartibles, no, que era necesario que existieran, sino que además dentro de su propia vivienda la convivencia se ha reducido a un encerrarse en sí mismo. Eso reflejado en la sociedad, en la comunidad, ha hecho que los barrios desaparezcan. Esa entidad que tú llamabas, lo de barrio, de conocerse unos al otro. Mira, en muchos edificios, el del tercer piso no tiene la menor idea de quién vive en el cuarto o en el segundo, y menos sabe sus nombres. Entonces, si tú no puedes convivir con esas personas, entenderte, conocerte, menos vas a poder pretender establecer una junta vecinal que pueda representarte. Por último, ¿representa qué? No hay cosas en común, no hay criterios para compartir, no sabes cómo piensa el otro, entonces la vida en comunidad ha desaparecido. Ahí viene un tema, no sé si me explayo demasiado, pero mientras no haya una escuela de ciudadanos, mientras la gente no sepa
que vivir en comunidad pasa por la convivencia y aceptar al otro tal cual es y respetar y hacerse respetar, entonces menos va a poder definir su participación ante un cogobierno municipal. Entonces, las juntas vecinales que se plantean hasta el momento son el más conocido, el que tiene más tiempo, pero de repente una persona que no tiene el menor interés de trabajar por el desarrollo comunitario, por mejorar la calidad de vida, por reclamar ante el municipio, por hacer cumplir ciertas normas. Entonces, tenemos que empezar desde cero. Era trabajo municipal que lo ha dejado de lado. Entonces, las juntas vecinales, cuando asuman, no es factible cortar el asunto y decir empecemos de cero, no, que sigue el asunto, pero las juntas que asuman deben decir tenemos que trabajar, hacer un trabajo hacia el interior y eso implica reunir a los vecinos, explicarles por qué tienen que participar, explicarles por qué es mejor que todos juntos conversen el tema, busquen una solución y el bien común. De otra forma, las juntas vecinales jamás van a poder servir. Gracias, Enrique. Francesco, siguiendo con este tema de la participación, yo recuerdo hace unos años que el ex regidor Augusto Rey había planteado, por ejemplo, empadronar y averiguar cuáles eran los hábitos, hobbies que tenían los vecinos por distrito y tratar de agruparlos, ¿no? Y programar actividades afines a su gusto, digamos, los que les gustan jugar fulbito, tratar de asignarles unas horas para que todos esos vecinos del distrito X puedan disfrutar de jugar fulbito gratuitamente y interactuar entre ellos, ¿no? Conocerse de diferentes calles, no solamente enfocado a tu cuadra. Y así con el resto de deportes, hablamos de básquet, de vóley, etcétera. Y de esa manera generar lo que realmente debería funcionar, ¿no? La comunidad. Pero en realidad, si vemos no solamente Magdalena del Mal, el resto del distrito, esto no funciona, no se hace. Lo que se percibe es una gran frivolidad o de repente hay un tema de falta de valor democrático de los mismos autoridades municipales. ¿Cómo crees que podríamos revertir esto, Francesco? A ver, además de todas las desgracias que la pandemia nos ha traído, creo que nos ha traído algunos beneficios también. Por un lado está la valoración del espacio público, ¿no? El hecho de no poder compartir espacios cerrados por una cuestión de contagio ha hecho que los espacios abiertos, las áreas verdes, cobren importancia nuevamente y creo que es algo que hay que rescatar y potenciar. Por otro lado, está la capacidad de conectividad. Digamos que ahora grandes, chicos y abuelos han aprendido a comunicarse de manera virtual, digital. Esto me parece que es grandioso en el sentido de poder justamente tener ese intercambio de opiniones, como comentaba Enrique, sobre, por ejemplo, el caso de las juntas vecinales, ¿no? Las juntas vecinales, ¿por qué no funcionan? Porque no hay representación. ¿Y por qué no hay representación? Porque finalmente no se comunican con sus vecinos. El hecho de sortear el impasse de las reuniones, las convocatorias presenciales, digamos, y poder hacerlo todo desde la comodidad de tu casa, hace que, digamos, uno pueda tener menos pretextos para participar. Es al menos mi perspectiva, ¿no? Entonces, ¿qué queda? Queda concientizar, ¿no? Queda dar valor justamente a este tema tan importante que es la participación vecinal, para poder
llegar a tener consensos entre vecinos, llegar a intercambiar ideas y finalmente definir qué cosa es lo importante, y los delegados de estas juntas vecinales finalmente poder trasladar esas inquietudes a las autoridades, hacer la gestión indicada para poder solucionar los problemas que se presenten y finalmente, poco a poco, lograr un mejor lugar para vivir, pues, ¿no? Que eso es lo que todos queremos. Gracias, Francesco. Enrique, uno de los temas que también es preocupante es el tema de, digamos, la parte de uniformidad en la ley, ¿no? En este tema de la elección de juntas vecinales. Porque tú mencionaste algo interesante, pero me parece que no se da en todos los distritos, porque en algunos las elecciones de juntas vecinales tienen una duración de 2 años, o sea, si son elegidos, la duración es 2 años, en otros es de 1 año, y otros de 5 miembros, en algunos distritos de 3 miembros, y realmente me parecería a mí que debería de haber una ley uniforme, ¿no? Que diga, bueno, va a ser de 1 año, van a ser de 3 miembros, estos no deben de ser reelegidos, porque lo ideal es generar mayor participación vecinal para que aprendan, o sea, el aprender significa tener la experiencia, la vivencia como un miembro de una junta vecinal, y ir rotando esos cargos, porque es importante tener esa vivencia para entender cómo defender, digamos, los derechos de los ciudadanos que están en su entorno, o cómo los representas, y cómo participas también en el tema del presupuesto participativo. ¿Cómo hacemos, Enrique? ¿Debería el gobierno central dar una ley para normalizar esto, uniformizarlo, por así decirlo? ¿O tiene que salir de la misma, un acuerdo de alcaldía, de la Junta de Alcaldes, creo que se llama, ¿no? Vale. Hay una cosa, la ley orgánica de municipalidades, la 27092, dice que las juntas vecinales, los delegados de las juntas vecinales tienen un periodo de vigencia de 1 año. Eso debería regir para todos los distritos. Pero aparte de eso, habla ya de que cada comunidad, cada distrito debe hacer su propia ordenanza, el propio reglamento, como lo tiene Magdalena del Mar, Pueblo Libre, San Miguel. Entonces, lo que habría que trabajar es un poco en ese tema. Hay un asunto, ya que estás hablando de normas, que me preocupa, y es el tema de que por la Ley de Seguridad Ciudadana se crearon unas juntas vecinales de seguridad ciudadana, duplicando esfuerzos, un poquito entremezclando cosas, y bueno, no es correcto. Cuando son 3 miembros, en el caso de Magdalena del Mar, se habla de delegado 1, delegado 2 y delegado 3, donde los distritos que tienen 5 miembros hablan de presidente, vicepresidente, vocal 1, vocal 2 y hasta vocal 3. Bueno, el tema es el siguiente. Lo que se podría uniformizar es un poco en la sugerencia de que los cargos sean tales, que las funciones sean tales, la vigencia debería ser la misma, y es cierto, lo que tú dices es correcto, sería conveniente que fuera anual. Por ahí una razón, cuando se pone un poco más largo, y sucede en muchos distritos, caso Pueblo Libre incluso, cuando tú por alguna razón no promueves o convocas a nuevas elecciones, hay juntas que tienen 2, 4, 6, 8 años. Y eso no es correcto. No era en todo caso el espíritu de la norma, ni de las juntas vecinales per se, ¿no? Entonces, sí se podría trabajar un poco eso, sin llegar a uniformizar, porque además la ley orgánica dice que cada municipio es totalmente autónomo. Entonces, para no coartar un poco ese tema, el asunto es que se podrían sugerir ciertas cosas mínimas que funcionan. Es ideal que sea un miembro impar, mejor dicho, que tengan una cantidad de miembros impares, porque para poder definir una votación o lo que fuera, ¿no? Entonces, 3 son pocos, 5 podría ser lo ideal, y que suprimamos ese tema
juntas de seguridad ciudadana. En verdad, no creo que sea correcto duplicar ese esfuerzo. Hay un tema, no sé si me aparto un poquito del asunto, y es el siguiente. Se necesita un reempadronamiento vecinal, que significa, está bien, no conozco a mis vecinos de la derecha, de la izquierda, del frente, pero si empezamos a hacer chats, como lo tiene la Municipalidad de Magdalena por algunos sectores, entonces tal vez, por ejemplo, Francesco habló de un poco de la conectividad, pero no es lo mismo el calor humano, la interacción personal, que el estarte mirando las caras a lo lejos, ¿no? Entonces, si tuviéramos ese acercamiento y toda la gente de una zona supiera al menos los nombres, los teléfonos, podríamos hasta evitar delitos, podríamos, no sé, ayudarnos mutuamente. Y eso es en base a trabajar un poco más justamente en lo que has mencionado, la sugerencia de la conformación, cuántos delegados deben haber, cuál es el tiempo que debe y cuáles son las funciones, que esa es otra cosa en la que difieren mucho necesariamente algunas municipalidades. Ok. Este, Francesco, a mí me sorprende, ahora que he estado más metido en este tema de las juntas vecinales, que la mayoría de municipios no le ponen valor o aprecio y obviamente financiamiento a las actividades culturales en realidad. Y es por un tema de presión, por un lado, que sí están, digamos, actuando en el tema de arborizar las calles, ¿no? Pero dentro de esa arborización, por ejemplo, siguen llenando de cemento las pistas, las veredas, ¿no? Dejando menos espacio para las áreas verdes. Y yo te pregunto, ¿por qué los municipios no le dan un valor al área cultural si justamente es una de las áreas fundamentales para la integración vecinal? No solamente la deportiva, la cultural inclusive es mucho más interesante porque ahí no hay un tema de roces, ¿no? Entre personas, que hay en varios deportes, sino un tema de recreación, de relajación, ¿no? Como es el arte, la pintura, el teatro. Sí, bueno, yo creo que esto parte de una, bueno, en principio de la politización de las gestiones, ¿no? Digamos que los objetivos finalmente nunca terminan de concretarse en el ámbito cultural porque siempre hay, digamos, situaciones más urgentes, ¿no? Y los mismos vecinos lo perciben de esa manera, o sea, te pueden decir, ¿por qué me haces un mural en esto si no has parchado la pista de tal, ¿no? O sea, no se tiene conciencia de que finalmente hay que repartir el presupuesto para desarrollar el distrito en conjunto. Por otro lado, está el hecho de que no hay una adecuada preparación en gestión cultural que finalmente dé la noción necesaria para poder eh, dar valor justamente a ciertos puntos específicos, ¿no? ¿Qué significa impulsar la cultura de un distrito? No significa poner estatuas, no significa hacer murales nada más, no significa hacer una exposición fotográfica de algún artista beneficiado por de repente tener algún amigo en la alcaldía, sino se refiere a potenciar el desarrollo cultural del distrito y de sus vecinos. ¿Cómo? Haciendo, uno, que aprendan a consumir la cultura, dos, que aprendan a desarrollarla, ¿no? Y tres, que aprendan a compartirla. Es decir, que finalmente se genere una atmósfera en la cual la cultura sea parte de la identidad de los vecinos y del distrito. Eso es
se puede considerar como una inversión inclusive, porque en el ámbito turístico, el desarrollo cultural, el desarrollo de la identidad cultural vecinal es un caldo de cultivo riquísimo para poder finalmente tener atractivos que potencien justamente el que otros habitantes y los mismos habitantes del distrito vengan para poder consumir, para poder eh, asistir a ciertas actividades, y etcétera, ¿no? Esto finalmente se traduce en un beneficio económico. Entonces, hay una falta de visión totalmente dentro de la gestión, ¿no? Es muy inmediatista, muy del discurso, que no termina en nada, ¿no? Entonces, la preparación que tienen que tener nuestros funcionarios es fundamental y debería ser un requisito. Además de que debería también ser un requisito tener una gerencia de cultura, que no tenemos. En Magdalena tenemos una gerencia de desarrollo humano que ve cultura, deportes, educación, adulto mayor, vaso de leche y no me acuerdo qué cosa más. Entonces, nada, hay que darle el valor adecuado a las cosas, ¿no? Más o menos va por ahí. Gracias, Francesco. Enrique, ya casi Sí. para terminar, ¿cuál sería el rol que debe de estar realizando los municipios para que realmente tengamos una participación masiva de ciudadanos en las elecciones de juntas vecinales comunales, pero también en las actividades de fiscalización al municipio? O sea, yo entiendo, obviamente, yo no quiero que me fiscalicen, pero en realidad yo, si tuviera un principio ético, integridad, debería de promover que me fiscalicen, ¿no? Porque la idea justamente es que en democracia la fiscalización y la parte propositiva de los vecinos es fundamental, porque hay muchas veces que los mismos funcionarios públicos que vienen contratados de otro distrito no conocen la realidad del distrito. Entonces, nosotros que conocemos nuestra realidad somos los que mejor podemos dar ideas o propuestas de solución muchas veces. ¿Cómo hacemos, Enrique? Bueno, hay un tema ahí que tiene dos caras, dos aristas, y es el siguiente. Las municipalidades necesitan de la población. Qué bueno sería, por ejemplo, que los vecinos tuvieran cultura de pago y tuvieran sus tributos al día. El beneficio de la municipalidad sería tremendo. Pero la contraparte de eso es que muchas autoridades, lo mencionó Francesco, lo estás comentando tú en este momento, los funcionarios no solo no saben su trabajo, sino que además necesitan poner bajo la alfombra un montón de cosas. Y ahí es donde la participación vecinal no es, digamos, agradable para ellos. A pesar de que la participación vecinal a nivel nacional está normada, hay un marco jurídico que la respalda, la parte mala de esto es que los vecinos no tienen la menor idea de sus derechos ni de sus obligaciones. Entonces, si el municipio quisiera juntas vecinales ordenadas, verdadera representatividad y apoyo en el cogobierno, que así se debería llamar, lo que tendría que hacer es empezar por hacer la escuela de ciudadanos para poder explicarle a la gente no solo la necesidad de que ellos participen activamente para sacar adelante proyectos, inversiones, una visión completa de ciudad, sino que además necesitan su apoyo en el día a día en las actividades. El hecho de que se tenga que tocar puertas para insistir, no te olvides de tal cosa, esto quiere decir que no hay una comunicación verdadera, real, entre autoridades y vecinos. Entonces, si el vecino va a participar informado, el vecino va a participar convencido de que sus derechos son tan importantes como sus responsabilidades y que va a conseguir una mejor calidad de vida, yo te aseguro que faltarían
sillas para convocar a una reunión para decirles vengan a votar. Entonces el tema va por las dos partes. El ciudadano debe tener conciencia de que tiene que participar en el manejo de su propio municipio, con la municipalidad, que es la autoridad, y con el resto de sus vecinos. Y la autoridad tiene que tomar conciencia que sin los vecinos no va a ninguna parte. Entonces es un tema doble que ambas partes deben trabajar en forma conjunta y evitar en lo posible el usar las juntas vecinales como antesala de, digamos, alguna carrera política, porque hay personas que toman digamos, las elecciones de las juntas vecinales para hacerse conocidos. Lo digo abiertamente porque es lo que sucede, y yo creo que esa no es la razón de ser. Eso es engañar al resto de vecinos. Entonces, que las juntas vecinales se mantengan apolíticas, definitivamente, que solo trabajen en lo suyo, que es velar por el desarrollo integral de su comunidad, de su zona, hacer conocer a la municipalidad, no solamente con quejas, con reclamos, con denuncias, sino también con iniciativas de norma, porque eso también está fundamentado en la Ley Orgánica de Municipalidades. El vecino tiene todo el derecho a promover ideas, normas que, digamos, eleven su calidad de vida. Y la municipalidad, por su cuenta, lo que tiene que hacer es ser más transparente. No es posible que en varios distritos, incluido este, las reuniones de consejo municipal sigan siendo a puerta cerrada. Entonces, si no hay información, no hay conocimiento, no hay esa puerta abierta para decirte ven, contigo cuento, el vecino no le va a interesar, va a saber que siempre va a estar perdiendo tiempo y la verdad nadie quiere que lo traten así. Eso es lo que te podría decir al respecto. Ok, Enrique, gracias. Francesco, lo mismo por el campo cultural. Por ejemplo, yo veo con preocupación que muchas de las actividades que promueven los colectivos ciudadanos, grupos de activistas, en diversos distritos, no son apoyadas bueno, primero que no existe en muchos distritos el área cultural, pero no son apoyadas por al menos la subárea relacionada con el tema. Y eso que muchas de las cosas solamente es visibilizarlo, solamente le dice, oye, apóyame ¿cómo se llama? Con que me estás dando la autorización para hacerlo, ¿no? O me estás cediendo el espacio para hacerlo, pero no hay esa cultura. Y eso es un costo cero, es un papel virtual o un permiso de una hojita que la pueden mandar por email y tranquilamente los activistas lo pueden utilizarlo si es que hay un tema de fiscalización ahí en el camino. Y no hay esa cultura. ¿Cómo hacemos para promover y sensibilizar a las autoridades en el tema de enamorarse de las actividades culturales en sí? Porque mucho depende de ellos. A ver, antes me permito discrepar con Enrique. Yo creo que el hecho de que las personas que participen en juntas vecinales de alguna manera comiencen una carrera política desde allí, me parece saludable. Saludable porque finalmente nosotros siempre hablamos de los políticos, ¿no? Y son el demonio, pues, ¿no? Son lo peor que hay de la sociedad. Pero es también porque muchas veces son personas que simplemente vieron el negocio y dijeron, bueno, me conviene postular aquí porque me es rentable, ¿no? El hecho de tener un historial de gestión y de participación ciudadana hace que se formen verdaderos políticos. Los verdaderos políticos se forman desde abajo, ¿no? O sea, desde el primer escalón, desde las juntas vecinales. Probablemente después puede pasar a ser un regidor, probablemente después a ser alcalde. Y así poder ir escalando porque finalmente te vas preparando como servidor público, que es lo que deberían recordar todos que son, ¿no? Servidores públicos. Con respecto al tema cultural,
estoy de acuerdo contigo. El tema de la difusión es básico, ¿no? No basta con publicar una fotito en el Facebook que finalmente va a perderse entre las otras 100 que le hacen cherry al alcalde de turno, pues, ¿no? Lo que se necesita es un estudio de mercado, porque esto es un mercado también. O sea, así funciona, es oferta y demanda, ¿no? Entonces, si tú quieres generar un mercado, tienes que dar, digamos, incentivar en ese aspecto para poder ampliar las actividades y generar la demanda. Si tú, de alguna manera, comunicas adecuadamente los eventos que se van a realizar en el distrito, ya sea privados o públicos, vas a, de alguna manera, fomentar el consumo de la cultura y la participación también. Entonces, eso te va a llevar a generar poco a poco, formar este clima de identidad y consumo cultural, pues, ¿no? Que es básicamente lo que deberíamos tener como objetivo. Ok. Bueno, yo tengo una posición que me parece, sí, razonable que uno vaya haciendo carrera política desde las juntas vecinales. Sin embargo, lo que sí veo pésimo es la reelección de estos miembros. O sea, Enrique mencionó algo que algunos miembros de juntas vecinales pues se quedan 8 o 10 años en el cargo. Y realmente ese no es la función de un ciudadano. Es el recambio. El recambio justamente genera el fortalecimiento de la democracia, de la participación ciudadana inclusive, motiva a otras personas a participar. Y cuando un vecino una vez me dijo ¿cómo se llama? En cómo me dijo, es que nadie quiere participar. Entonces le digo, tú no eres un líder, porque un líder es justamente la persona que tiene esa capacidad de llegar a sus amigos, a sus vecinos, y le dice, oye, te toca participar. En las próximas elecciones, ustedes deben de participar. Y uno pasa a un segundo plano donde da pautas, ¿no? Sugerencias, de repente, algunas ideas para presentar documentos o hacer algún tipo de trámite porque ya tiene la experiencia. Pero ese es el tema que nosotros como ciudadanos deberíamos de, como decir, de cambiar el chip y poner ese chip de desprendimiento y entendimiento de qué es una verdadera democracia y participación ciudadana. Enrique, te dejo para tus reflexiones finales, tus palabras, que nos puedas dar, por favor. Sí, reafirmarme lo anterior a pesar de las discrepancias. Hay un tema. Escuché decir carrera política. Para los que nos hemos especializado en gestión municipal, eso es lo peor que podemos escuchar. La alcaldía no es una carrera política. La alcaldía es el mejor para el mejor gerente que pueda existir y que, sin ser político, no tenga vida partidaria, porque el vecino es el objetivo único y excluyente de su función. No puede tener color, camiseta política, no puede estar pensando en partidos, menos en secretarías generales. El señor alcalde es el mejor gerente que le rinde cuentas a un patrón que es el ciudadano. No es una carrera política. Ahora, que necesite conocimiento y que se vaya formando como todo ciudadano, eso sí es correcto. Todo ciudadano lo que tiene que aprender es, yo vivo aquí, ¿por qué vivo aquí? ¿Cómo vivo aquí? ¿Y qué hago para mejorar en el sitio donde estoy? Entonces, la política va por un lado que responde a intereses partidaristas y lo técnico, la administración, la gerencia, es una cosa que tiene que ver con sociología urbana, que tiene que ver con personas, pero que no tiene que ver con filosofía política. O sea, el hecho de que sea de un color, de otro color, no va a ser mejor o peor gerente de ciudad. Eso por un lado. Y por otro lado, si la persona que ha sido dirigente vecinal decide postular
a una alcaldía, a un cargo funcional, excelente. Por supuesto que sí. Lo que no puede hacer es usar a las juntas vecinales como trampolín para llegar a otro lado. Porque si a ti te conocen en tu cuadra y tú quieres que te conozcan digamos, en el barrio, y dices, entonces postulo primero a lo que es la junta vecinal y por ahí consigo teléfonos y les hago llegar luego mi propaganda, entonces estás usando a tus vecinos y no estás cumpliendo con la razón de ser de una junta vecinal. Lamento, lamento discrepar, pero ese es un punto de vista funcional y objetivo. O sea, vista las cosas desde adentro, nos damos cuenta que si el señor alcalde, si el señor gerente municipal responde a una intención, a un mandato político, la ciudad se reventó. Lo que a quien tiene que responder es al clamor ciudadano, a la necesidad ciudadana, a los proyectos concertados, a los planes que se pueden hacer con ese Consejo Ciudadano que, dicho sea de paso, no existe. La ley orgánica lo manda, pero no existe en ningún municipio un consejo de coordinación. Ya quisiera yo que existiera para que de verdad se pudieran hacer cosas. Ni siquiera existe la junta de delegados vecinales funcionando bien. Entonces, mientras esas cosas no funcionen, sí, los políticos van a seguir aprovechándose, y para eso están los dientes de alquiler, van a seguir aprovechándose de los vecinos de cada distrito. Gracias, Enrique, pero me ha dejado con una curiosidad. Este tema de los consejos vecinales, consejos ciudadanos que has mencionado. ¿Podría, Bien. antes de darle pase a Francesco, podrías, por favor, darnos algunos alcances adicionales? Claro, la ley orgánica de municipalidades pone varios niveles en la participación vecinal. El más alto, el más importante, es el Consejo de Coordinación Local Distrital, que no sé por qué no funciona, que debería tener 2 reuniones anuales con el alcalde y todos los funcionarios para poder hacer planes concertados de desarrollo. Luego de eso viene la Junta de Delegados Vecinales Comunales, que es un representante de cada junta vecinal. En el caso de Magdalena del Mar, por ejemplo, deberían ser 30 juntas, ¿verdad? 30 juntas vecinales. Yo no sé si existe, pero si no existe, están incumpliendo la ley. Entonces, tenemos 2 instancias de participación vecinal, no solo importantes, sino necesarias. Y yo no veo que el municipio, la autoridad, perdón, no el municipio, la municipalidad no haya convocado. ¿Y por qué no lo ha hecho? El señor alcalde en ejercicio tiene la responsabilidad de rendir cuentas ante estas 2 instancias de cogobierno, por así decirlo. Y la verdad, ni acá ni en ningún sitio se está pasando. Gracias, Enrique. Francesco, antes de pasar a tus reflexiones o palabras finales, quería saber, ¿cómo te va en el activismo en el distrito? ¿Sientes el apoyo adecuado? ¿Sientes que estás culminando con todo el grupo los objetivos que se habían planificado? Bueno, creo que hablar de objetivos a veces es nocivo. Hay que hablar de alcances. Y eso es cuando se habla de un emprendimiento voluntario, ¿no? Cuando no hay presupuesto de por medio, cuando lo único que tienes para funcionar son las ganas de las personas que te acompañan y su compromiso, finalmente, que no necesariamente va a ser el mismo siempre. Ponerse objetivos es un harakiri, pues, ¿no? Entonces, es mejor ver sobre lo alcanzado, sobre, digamos, sobre el crecimiento que puedes tener como eh, equipo ciudadano, finalmente, eh, para desde ese punto medir de alguna manera tu éxito.
Yo creo que en Magdalena Creativa estamos haciendo cosas, las estamos haciendo bien. Muchas veces cuesta bastante porque a veces no hay el apoyo y a veces sí. A veces no hay el dinero y a veces sí. Entonces, es un trabajo de hormiga, ¿no? Y digamos que finalmente creo que la participación es variada y el aporte de todos es importante. Entonces, los que quieran dar con respecto a su participación lo que puedan, va a ser bien recibido y nada, se suma de a poquito, ¿no? Así es, Francesco, se va creciendo de a pocos. Bueno, igual te invito por favor a dar tus reflexiones finales de nuestro primer programa, en nuestro primer conversatorio que tenemos, porque vamos a tener sobre otros temas también relacionados con los municipios, la participación ciudadana, la democracia, ¿no? Más adelante. Sí, bueno, en principio decir que dentro de la discrepancia estoy de acuerdo con lo que dice Enrique, solo que diría que hay que diferenciar la función de la intención. O sea, no es lo mismo postular, digamos, a un cargo con una intención o una vocación de servicio que con un objetivo político, ¿no? Eso, clarísimo. En todo caso, la inquietud política creo que se debe alimentar, digamos, en el ejercicio, ¿no? Del servicio público. Y bueno, finalmente creo que ese es el punto, ¿no? Necesitamos participación, necesitamos que la gente se sume y que se dé cuenta que el bienestar personal depende mucho del bienestar comunitario. Puedo estar yo muy bien en mi casa, solo, con mi televisor y qué sé yo, pero cuando salgo a la calle voy a ver un montículo de basura, voy a ver la pista rota, voy a ver que el perro hizo sus necesidades en mi puerta, ¿no? Y eso crea malestar, crea este encierro del cual hablábamos hace un rato. Una insatisfacción, digamos, que poco a poco se generaliza, ¿no? Nosotros, si participamos, podemos orientar las acciones del municipio con respecto a lo que tienen que hacer, pues, ¿no? Porque se entiende que cuando se está en la gestión, quizá no se tiene una visión suficientemente cercana, ¿no? A lo que sucede en cada cuadra, en cada calle. Es ahí donde los ciudadanos, donde los vecinos debemos comunicarnos y, obviamente, el fomento de la comunicación o el incentivar la comunicación debe partir también de la gestión municipal, pero esta comunicación a dos sentidos, ¿no? Finalmente suma, ¿no? Y suma para poder resolver esos problemas que hacen que vivamos en un mejor lugar cada vez. Gracias, Francesco. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Tenemos muchos temas para tocar. Hay el tema de leyes, ordenanzas, reglamentos municipales, desarrollo urbano, planificación, fiscalización, el presupuesto participativo. Tenemos muchos temas por tocar que los estamos dejando para nuestros siguientes programas. Así que les agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy. Muchas gracias a Enrique Odar, a Francesco Raggio, y los esperamos en nuestro próximo programa de Plataforma de Emprendedores. Nos vemos.